Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches a todas y a todos. Espero que se encuentren bien en esta nueva edición que tenemos aquí en el blog Amanecer de la lectura en conjunto, acompañada, que hemos estado realizando desde hace ya algunos meses del libro de Javier Meloni, Perspectivas del Absoluto, en Editorial Herder, la cual se lo recomendamos, perdón, muy profundamente, porque realmente creemos que es un libro que nos brinda ahora sí, como lo dice el título, una perspectiva amplia y desde distintas perspectivas. Hemos ido recorriendo este sendero desde el inicio, revisando el prólogo, la introducción, donde nos va a plantear el marco teórico, por decirlo así. Recordemos que el subtítulo es Una aproximación místico-fenomenológica a las religiones. Nos presenta un esquema circular en donde vamos de la periferia al centro, adentrándonos cada vez más a la profundidad de este misterio trascendente, que es al mismo tiempo inmanente en cada una de las sus manifestaciones. Hemos recorrido, por lo tanto, ya el primero, segundo y tercer círculo, y nos faltaba las últimas 100 páginas del libro, más o menos, en donde Meloni va a desarrollar el centro, se va a sumergir al centro de la mano de cada una de las tradiciones que hemos estado abordando, que son tradiciones aborígenes, el judaísmo, el cristianismo, el islam, los hinduismos, el budismo y el taoísmo. En esta ocasión vamos a concentrarnos en eso, ¿no? En el centro, que son alrededor de 50 páginas y vamos a revisar un poquito esto y en un último video posterior a este vamos a abordar ahora sí que el último empujón del libro en donde Meloni ya hace reflexiones al estilo como este centro en cada una de las tradiciones es está y no está siempre en todo, en esta trascendencia e inmanencia. Es un centro, es un círculo cuyo núcleo está en todas partes y por lo tanto no es un círculo que podamos ubicar geográficamente, por decirlo así, matemáticamente. Y entonces, como me pareció importante, aunque a nivel de paginado ha habido capítulos, he hecho videos abordando capítulos más largos que aquí, que incluso son 3 o 4 capítulos. De todas maneras, me pareció importante dividirlo en dos partes. Repito, entonces ahora vamos a revisar la siguiente. Eh, Voy a compartir pantalla con ustedes, que es justamente este, el centro, el Deus absconditus, lo pleno vacío y el fondo sin fondo ni forma, ¿no? Que ya estamos justamente yendo hacia el núcleo del asunto sin metáfora, ¿no? Utilizando la imagen del círculo. Y vamos a ir cada una de las tradiciones como lo hemos hecho hasta ahora. Bien, antes de adentrarnos a la primera tradición, aquí nos recuerda Javier Meloni la diferencia entre lo catafático y lo apofático, que son términos de la teología cristiana, pero que ayudan a comprender también al resto de las tradiciones. Son términos que también pueden llegar a ser un poco más eruditos. Lo catafático significa lo que, digamos, es evidente, lo que es claro, y sería la teología catafática o teología positiva, es aquella teología que intenta definir a Dios o aproximarse a los misterios divinos a través de la definición y sobre todo en decir lo que Dios es. Y en cambio, la teología apofática, que es un poco ya a donde nos estamos acercando en este momento, sería justamente, digamos, ya el ir más allá, ¿no? Por la teología negativa, en el no, justamente ya en lo oscuro, en el misterio. Y esto es un poco donde ya nos estamos adentrando. Lo más catafático eran las circunferencias más exteriores, más periféricas del círculo, y entre más nos vayamos yendo hacia el centro, vamos cada vez más en un horizonte de lo apofático. En ese sentido, y aquí nos va a subrayar Meloni, para poder captar el fondo apofático de cada una de las tradiciones, haciendo énfasis en la propia tradición de que cada persona viva, transite, experimente,
se necesita de un proceso de transformación tanto a nivel perceptivo como afectivo y cognitivo. Esa es la cara de la ascética y que todas las tradiciones espirituales del planeta, de una manera u otra, siempre tienen presente y siempre van a abogar justamente que para acceder a esta dimensión de lo real es necesario una transformación. Aquí pienso mucho en un libro de Michel Foucault que se llama La hermenéutica del sujeto, en donde él estudia no necesariamente estos temas, pero sí nos da cuenta de cómo antes de la era moderna, del momento cartesiano de la filosofía occidental, la espiritualidad y la verdad requería y exigía de parte de la persona una transformación. Para poder acceder a la verdad era necesario que la persona se transformara y por eso casi siempre los caminos de sabiduría, los caminos por lo tanto filosóficos, eran también sabiduría de vida y eran, digamos, procesos éticos de transformación de la persona y del colectivo. Sin embargo, a partir del momento cartesiano, a partir de la autoevidencia del cogito ergo sum y de toda la modernidad, el acceso a la verdad dejó de exigir de parte de la persona una suerte de transformación, sino que comenzó a ser más que nada una autoevidencia lógica, por ejemplo, un mero darse cuenta de que pienso y por lo tanto existo, etcétera, etcétera. Dejó de implicar la transformación. Aquí, en el ámbito de lo espiritual, en el ámbito de la mística, sigue siendo fundamental esta noción de que para poder, digamos, ejercer este conocimiento, se requiere un cambio, una transformación, por ejemplo, a nivel perceptivo, es decir, un trabajo con los sentidos, a nivel afectivo, un trabajo con los afectos y a nivel cognitivo, también una transformación del modo de conocer, no solamente el conocer erudito, sino conocer de otra manera, un conocimiento de otro calibre, de otra naturaleza. Aquí Meloni habla de un fondo metaconfesional y aquí he de aceptar o digamos he de confesar, sobre todo ya en el último video que vamos a trabajar, que aquí Meloni saca, digamos, su manera de entender esto como el centro, si bien diferenciado, considera y él defiende que es el mismo, uno y el mismo en todas las tradiciones, por eso habla de un fondo metaconfesional con lo cual yo necesariamente no comulgo al 100%, pero digamos ahorita estamos revisando la propuesta del libro y de este fondo metaconfesional nos dice Meloni, de él brotan y a él vuelven en el lento proceso de ir soltando proyecciones, expectativas y deseos. Constantemente el proceso de ir al centro se trata de eso, emanamos de allí y en nuestro ejercicio de retornar al centro, es justamente a través de ir soltando proyecciones, expectativas y deseos. El centro nos continúa diciendo no está fuera de nadie ni de nada, sino que se halla permanentemente presente en el interior de todo y de cada uno. Este es también el núcleo de lo que nos va a presentar en las siguientes páginas y sobre todo en el último video lo vamos a ver a mayor profundidad. Continuamos y vamos a iniciar ahora sí con cada una de las tradiciones. Un poco lo que hice es preparé 2 diapositivas por cada una, como siempre, de manera directa, sencilla, simplemente es una introducción a la lectura, no quiere ser algo que sustituya a la lectura, sino una invitación a que ustedes lean directamente el libro, saquen sus propias conclusiones, sus propios reflexiones y debates con Meloni a través de la lectura. Y en la segunda diapositiva, siempre leeré en cada una de las tradiciones algún texto que Meloni nos regala y que creo que esta parte, así como la del siguiente video, de las dimensiones o de las características más ricas de de las últimas 100 páginas del libro, es que está llena de citas muy bellas, muy elocuentes, que realmente podríamos detenernos mucho a rumiar cada una de ellas y creo que es lo que también un poco la apuesta del autor en este caso. Bien, si nos vamos a la tradición aborigen, a la tradición de los pueblos originarios, que como ya he repetido en cada uno de los videos, no es la que más me satisface del libro,
debido a mi experiencia personal en las comunidades indígenas. Sin embargo, pues estoy tratando aquí de plasmar y aquí nos habla de un ser absoluto que es padre y que es madre, es decir, es progenitor, eh, y que a veces delega la creación. Y aquí, por ejemplo, es verdad que, digamos, está esta experiencia entre los pueblos originarios del planeta, de una noción de una creación, ¿no? Pero que este creador no necesariamente, digamos, tendríamos que verlo de la misma manera histórico-lineal como en ciertas concepciones de la cronología de la salvación, de la historia de la salvación, por ejemplo, cristiana, judía o islámica, sino que es una creación que es como cíclica también, que está constantemente, eh, aunque incluso hay fines del mundo, por ejemplo, en el mundo maya hay tantos soles, ahorita estamos como en el quinto sol y cada cierre de sol, que son tantos años, y los mayas tenían eso muy bien calendarizado, tenían una matemática profundamente avanzada. Cada cierre de ciclo viene un fin del mundo y un nuevo resurgir, un poco similar a lo que en la India se llaman los yugas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en el Kali Yuga y hubo yugas anteriores. Pues bueno, ahorita estamos en el quinto sol y cada uno implica también un final. Unos fueron por agua, otros por fuego. Entonces va por ahí un poco la transformación. Pero hay esta idea de, de un creador, pero que es padre-madre y que es progenitor, o sea, que somos hijos e hijas. Y en muchas ocasiones, pues está muy relacionado con la madre tierra, ¿no? En ese sentido. Dice Meloni y recupera algunas tradiciones más del norte, de los pueblos del norte, en donde pues está la idea del águila o la imagen del águila como el gran ancestro, pero que yo también recupero otras que a mí me ha tocado escuchar más, tanto en los círculos, sí, de los pueblos originarios directos, pero también de lo que se conoce como el neochamanismo, que sería nociones como el gran espíritu, que sí lo menciona Meloni, pero también por ejemplo, Ometeotl, que en el mundo del Anáhuac, ¿no? De lo que se conoce como Mesoamérica, pero es el Anáhuac. eh, el Ometeotl es esta deidad que es padre-madre, que es la dualidad sagrada, ¿no? Que en ese sentido a mí me hace falta en Meloni esta contraposición porque él está, digamos, haciendo un énfasis y se está poniendo la camiseta, sobre todo lo vamos a ver en el siguiente video, de la perspectiva de la no dualidad, pero esa filosofía ya es una filosofía entre otras, y por ejemplo la de los pueblos originarios siempre es de una dualidad sagrada, una dualidad asimétrica, una dualidad complementaria, y que no se plantearía esta noción de la no dualidad en ese mismo sentido. Yo aquí diferiría un poco en la aproximación, pero pues un poco también complementando. Y quisiera recuperar este pasaje del Popol Vuh que aparece en las páginas que Meloni dedica a esta tradición. Y dice lo siguiente: creador y formador, la madre, el padre de la vida, de la existencia, el que por todas partes obra y respira, padre vivificador de la paz de los pueblos, de sus vasallos civilizados, de aquel cuya sabiduría ha mediado la excelencia de todo lo que existe en el cielo y sobre la tierra. Del Popol Vuh, este libro escrito en maya quiché, que ya sabemos que también tiene cierta influencia ya de la colonia, pero que es un códice antiguo. Entramos ahora al judaísmo y al nombre que es un no nombre, que es el de Yahvé, pero que en realidad no se puede pronunciar porque es el tetagrama YHWH, que obviamente se dice distinto en hebreo, y que no se puede pronunciar justamente porque son puras consonantes. Y el Ein Sof, que en la Cábala significa como el infinito, el Dios inaccesible. Dios no puede ser visto sin morir. Vamos a ver un pasaje del Éxodo al respecto. Y esto va a ser una de las grandes características que va a recuperar Meloni tanto del judaísmo, del cristianismo como del islam. Es una de las grandes características de estas tradiciones que ya sabemos que están muy hermanadas. Propias, digamos, de estas tradiciones es la noción de la inaccesibilidad de Dios, del énfasis en la trascendencia de Dios,
que Dios es lo totalmente otro, que no se confunde nunca con las cosas, y sin embargo siempre hay ciertas nociones, como en este caso el de Or, que son como estas energías divinas a las que sí tenemos acceso. Hay una accesibilidad en la inaccesibilidad, una trascendencia en la inmanencia o viceversa, que es propio mucho de estas tradiciones, en este caso el judaísmo. Fíjense, por ejemplo, del libro del Éxodo 33, 18 a 23, que dice lo siguiente, es Yahvé hablándole a Moisés. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y Yahvé le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, Yahvé el Señor, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro porque el rostro divino no se puede ver y seguir vivo, ¿no? Justamente hay que morir absolutamente cuando vemos a Dios, es que ya estamos en una unión y por lo tanto el ego ya murió por completo, ¿no? Por eso vemos las espaldas de Dios, siempre esta otra cara oculta. Pasemos ahora al cristianismo, en donde este centro va a ser la Trinidad o la triunidad, el Dios triunitario, que me gusta esa noción, y que nos habla de distintos tipos de Trinidad o de distintas maneras de interpretar la Trinidad. Acordémonos de ese pasaje, quizás devoto, florecilla, no lo sé, de la vida de San Agustín, en donde está él en la playa tratando de resolver o descubrir el misterio de la Trinidad y ve a un niño que está agarrando con su mano del océano agua para meterlo a un hoyo que escarbó en la arena y lo así estaba haciendo constantemente. A Agustín le llamó la atención eso, le preguntó qué querías hacer y el niño dijo, yo quiero meter todo el agua del océano en este hoyo que excavé. Y Agustín le dijo, eso es imposible. Y el niño le respondió, yo antes meteré todo el agua del océano en este hoyo que tú puedas lograr entender el misterio que es la Trinidad, ¿no? Repito, es como esta florecilla que tiene que ver con que el niño era Jesús, era, ¿no? Esta visión pero que pues tiene una enseñanza detrás, que es un misterio. La Trinidad es un misterio, si bien se desarrolló a partir de nociones filosóficas griegas, en diálogo con la experiencia cristiana, lo que quiere manifestar es un misterio y no un concepto filosófico, ¿no? Eso es como muy importante subrayarlo. Nos habla Meloni, por lo tanto, que podemos, digamos, se habla de la Trinidad ad intra, que sería la relación entre las tres personas divinas, el Padre, Hijo y Espíritu, y que esta Trinidad ad intra sería inaccesible. Pero también está la Trinidad ad extra, que es ya esta Trinidad en que tanto acto creador, que es el Dios Padre Madre, el misterio con mayúscula, dándose en su kenosis divina, en su amor de entrega absolutamente al Hijo, que sería esta creación, y en transformación continua, esta relación de amor que es el Espíritu Santo entre el Padre, Madre e Hijo, ¿no? Padre e Hijo. Eh, Estas son dos maneras de comprenderlo. También está, digamos, esta noción, por lo tanto, de que Dios, el Dios cristiano, este Dios triunitario, es un Dios accesible e inaccesible al mismo tiempo, lo mismo que veíamos con la experiencia judía. Luego, la, recupera las nociones, por ejemplo, de la mística renano-flamenca, particularmente la de Eckhart y sus descendientes, pero sobre todo Eckhart, en donde esta mística tiende a superar, a querer relativizar la Trinidad, considerando la Trinidad como también una imagen, y entonces más bien habla de la divinidad o del Godheit, que es este abismo Abgrund y el fondo, el Grund, que
que justamente es, o sea, la Trinidad sería todavía algo que menos, o sea, la divinidad estaría todavía de manera más apofática, más adentro, más profundo que la propia Trinidad. Eso es problemático a nivel cristiano, por eso, digamos, Eckhart se metió en problemas. Se puede arreglar, pero personalmente yo considero que eso mm, no da cuenta de la experiencia propiamente cristiana, que creo que sería lo particular y lo novedoso del cristianismo, que ya sería justo esto de la Trinidad en términos más cosmoteándricos, que dice Meloni es donde está más cerca Pánica, y que personalmente para mí es la que más sentido hace, esta Trinidad, que es el cosmos, la divinidad y lo humano, como reflejo de esta Trinidad ad intra, ¿no? De la relación de las tres personas divinas, y que tiene que ver ya no con una jerarquía dentro de la misma Trinidad, sino que justamente la relación trinitaria es la divinidad, ¿no? Pero bueno, eso sería ya como meternos a más. Solamente quería agregar que en el lenguaje místico cristiano, sobre todo católico, la unión mística, muchas y muchos la leen como justamente la participación en la vida intratrinitaria de Dios. O sea, cuando vivimos la unión mística es porque hemos sido partícipes ya de la dimensión y del dinamismo de la vida intratrinitaria de Dios. Y eso, por ejemplo, pues lo va a rescatar mucho Sor Isabel de la Trinidad, mística carmelita. Eh, Recupero este pasaje de Dionisio Areopagita, solo que, a ver, no me permite, voy a dejar de compartir justo para poderlo leer de mejor manera, pero no, más bien déjenme compartir de este otro modo para que se pueda ver. Sí. Oh Trinidad supraesencial, más que divina y más que buena, maestra de la sabiduría divina de los cristianos, guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas. Allí los misterios de la palabra de Dios son simples, absolutos, inmutables, en las tinieblas más que luminosas del silencio que muestra los secretos. En medio de las más negras tinieblas, ellos desbordan fulgurantes de luz absolutamente intangibles e invisibles, los misterios de hermosísimos fulgores inundan nuestras mentes deslumbradas. Dionisio Areopagita. Bien, continuamos ahora con el Islam. Repito, diciendo cosas básicas. El Islam, si bien tanto el judaísmo como el cristianismo van a subrayar la trascendencia radical de Dios, el Islam dentro de las tradiciones monoteístas es el más radical en la cuestión de la trascendencia. A mí siempre se me ha hecho profundamente elocuente dos dimensiones del Islam. Una, por ejemplo, es la ausencia total de representaciones pictóricas de la divinidad o del profeta y de su familia, de tal manera que nunca vamos a ver dibujos ni representaciones antropomórficas de Alá, de Dios, ni siquiera de Muhammad, de ningún tipo. ¿No? Y por eso la escritura árabe ha evolucionado tanto porque todo es a través de la voz humana y de la escritura. Pero también algo quizás no tan sabido es que en la Cava, esa piedra negra que se ve en las imágenes de la Meca, que una vez a la vida, por lo menos todo musulmán y musulmana tiene que ir como parte de los preceptos, de los pilares del Islam, dentro de la Cava está hueca, no hay nada, es un vacío, es una cámara hueca. Y es porque justamente esa piedra, antes, en tiempos de Muhammad, antes de que el Islam fuera tomar a la Meca como capital, estaba llena de ídolos y era como el centro de práctica, de rituales, de un montón de tradiciones del lugar. Y el Islam barrió con todo, destruye todos los ídolos, todas las figurillas y deja ese vacío, de tal manera que en realidad están los musulmanes, no adoran, digamos, la piedra, no es una idolatría la piedra de la cava, es ese vacío, esa trascendencia de Dios, ese Akbar, ¿no? Que dicen los musulmanes, Alá Akbar, Alá Akbar. Akbar
significa grande, lo recupera Meloni en su libro, pero nos subraya que no solo es grande, sino que es el siempre más grande, siempre más, siempre más. Eso significa. El hecho de que se diga de manera metafórica los 99 nombres de Alá y se rece el rosario musulmán, como que pongo en la imagen, lo que está, digamos, como subrayando es que el número 100 siempre permanece en silencio, o sea, siempre está esta trascendencia. Sin embargo, también hay esta participación, esta emanación de lo uno a lo múltiple en todo lo que es la creación de Alá, de Dios. Y aquí vamos a recuperar una cita de Ibn Arabi, gran místico musulmán, que dice lo siguiente: nadie excepto él mismo puede verle, nadie excepto él mismo puede asirle, nadie excepto él mismo puede conocerle, nadie distinto de él puede ocultarle. Él se ve y se conoce a sí mismo, su velo impenetrable es su propia unicidad. Él mismo es su propio su velo es su propia existencia, su unicidad le vela de forma inexplicable. Pasemos ahora a los distintos hinduismos, tal cual como se les refiere aquí en el libro. Y aquí vamos a recuperar sobre todo dos nociones. La de Brahman, con la distinción de Brahman Saguna, que es este Brahman manifestado en las formas, en el modo, en sus atributos, de Brahman Nirguna, que es ya Brahman sin fondo, sin modo y sin atributo, ¿no? Este absoluto presente en todas sus manifestaciones, pero ya en su calidad totalmente apofática, ¿no? Trascendente. Es un fondo inaccesible que es al mismo tiempo siempre presente y que lo vemos en el Sat Chit Ananda, que significa Sat es cero, ¿verdad? Sit o Chit significa la conciencia y Ananda, la plenitud, el gozo, la felicidad, pero en un sentido profundo, ¿no? No nada más de alegría. Aquí Meloni hace una comparación muy interesante con la Trinidad cristiana, lo dejo a la lectura de cada uno de ustedes, pero que sería justamente este ser que es la existencia en sí misma. Sat es lo que existe, el ser, que toma conciencia de sí mismo, Sit, en esta plenitud, ¿no? Ananda, es gozoso existir, no existe por carencia, sino por abundancia. Y recuperamos del Rig Veda lo siguiente: todos los seres son su cuarta parte, las otras tres constituyen lo inmortal y está en los cielos. Desde allí se desarrolló en todas direcciones, ¿no? Estas tres cuartas partes innombrables y de que solo conocemos una cuarta parte, ¿no? Que son los seres, su manifestación. Vámonos ahora al budismo, el cual es la tradición, nos dice Maloney, y totalmente de acuerdo, quizás donde más guarda silencio sobre el centro. De hecho, Panikar tiene un libro muy bello que se llama El silencio del Buda y justamente es eso, ¿no? Este radical silencio, ¿no? Frente al centro del cual pues, se mantiene callado el budismo. Sin embargo, le llama Sunyata, que se traduce también como vacuidad, pero también es el símbolo cero, ¿no? Y el símbolo cero, o sea, el número cero está presente siempre y no es nada. O sea, eso es lo que significa Sunyata, eso que siempre está, pero no vale nada, está sin estar, porque es la trascendencia inmanencia constantemente. Nirvana significa la extinción, ¿no? La cesación del ser, del sufrimiento, del apego y la aversión. Eh, es en esta vacuidad que se percibe la naturaleza búdica y por lo tanto, y Meloni es muy enfático en eso, y me parece que con justa razón en el libro, de diferenciar esta supuesta nada o vacío budista a los vacíos o nadas nihilistas de los que conocemos mucho en Occidente, que son más filosóficos y a veces hasta depresivos, digamos, pero esta vacuidad, este es un yata, es búdico, ¿no? Es una vacuidad plena en cierto sentido. Y fíjense aquí lo que dice Meloni. En el Sunyata, el yo es extinguido a través de la gran duda. La gran duda es un concepto también zen, es muy zen, para llegar a descubrir nuestro rostro original. Eso es muy del budismo chino, del budismo japonés, del zen, del budismo Chan.
Y fíjense lo que aquí nos dice Nagarjuna, uno de los filósofos budistas más importantes. Lo que no puede ser extinguido ni tampoco nunca alcanzado, que no es ni la aniquilación ni tampoco perenidad, lo que no es limitado ni ha sido creado, esto es nirvana, escapa a toda determinación. Bien, cerramos ahora, por lo tanto, ya con la última tradición que aborda Meloni, que es el Tao, el taoísmo. Tao o Dao, como ya lo hemos referido, significa al mismo tiempo es un verbo, no es un sustantivo, pero es quietud y silencio al mismo tiempo, lo contiene todo, el Tao lo contiene todo, y en ese sentido no hay recorrido, porque el Tao es el centro que está en todas partes. Justo la conciencia o la experiencia del taoísmo es que cuando accedemos al Tao nos dimos cuenta de que en realidad no fuimos a ningún lado. Cito a Meloni, lo propio del Tao es su ocultamiento, si se identifica se convierte en un objeto de posesión o de discusión. Para concebir y captar el Tao hay que ser transformado, ¿no? Que es algo que ya habíamos abordado y que aplica también a las otras tradiciones. Termino con esta cita del Tao Te Ching, que tiene que ver pues con esta inaprensibilidad del Tao. Al mirarle no se le ve, se le llama invisible. Al escucharle no se le oye, se le llama inaudible. Al tocarle no se le siente, se le llama impalpable. Estos tres estadios, cuya esencia es indescifrable, se confunden finalmente en uno. Y bueno, eso es el final de este apartado, de estas reflexiones sobre el centro en el libro de Perspectivas del Absoluto de Javier Meloni. Fue un video un poco más corto, pero justo lo que quería era separar este pasaje de digamos, los apartados finales que los veremos en un último video y con ese terminaríamos, ahora sí, nuestro recorrido por este libro. Les invito, por lo tanto, a que si este es el primer video que ven de libro, busquen los anteriores, que tenemos uno sobre la introducción, el prólogo, uno sobre el primer centro, otro el círculo, otro sobre el segundo, otro sobre el tercero, ahora es el centro y vamos a terminar con un último video posteriormente. Les invitamos a que nos sigan en el canal de Blog Amanecer, a que le den like y compartan este video, nos escriban ahí sus comentarios, cualquier cosa que tengan. Y bueno, pues estamos en contacto y nuestros mejores deseos. Hasta pronto.